Amados hermanos, voy a pedirles que por favor me acompañen con sus Biblias allí a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versos 1 al 16. Este es un texto o una parte en la historia de nuestro Señor Jesucristo, en el cual la Biblia nos menciona de que nuestro Señor Jesús, debido a las obras y a la enseñanza que Él predicó, la palabra nos indica de que Él tuvo mucho antagonismo y empezó la persecución de su vida hasta que lastimosamente esto canalizó hasta su muerte. Quiero que por favor nos vamos allí a Juan capítulo 5, versos 1 al 16. Bien. Ese es nuestro tema de hoy. El tema es la oposición y la persecución hacia Jesús. Es nuestro tema de esta noche. Bien, vamos a saber por qué era de que los líderes religiosos de aquel tiempo odiaban a nuestro Señor Jesús y lo que nuestro Señor Jesús, por supuesto, enseñó e hizo. Bien, allí nos dice, acompáñenme la lectura, Juan capítulo 5, versos 1 en adelante. Dice allí: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo en esa condición, le dijo Jesús: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando el agua se agita, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le salió Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna otra cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Así que dentro del contexto histórico, durante el periodo que nuestro Señor Jesús sirvió, en los 3 años y medio de su ministerio, nuestro Señor Jesús se caracterizó por permanentemente hacer milagros. Los milagros siempre tenían esta característica de que nuestro Señor aliviara el sufrimiento de aquellas personas quienes venían a Él. Qué lindo poder observar y ver a una persona muy benigna y por supuesto siendo divino, nuestro Señor Jesús, 100% hombre y 100% Dios, que Él venía y sanaba enfermos. Qué lindo es poder ver de que Él lo hacía aún incluso sin depender precisamente de la fe de las personas quienes acudían a Él. Nuestro Señor Jesús prácticamente eliminó todas las enfermedades, o por no decir muchas de las enfermedades de Israel durante el periodo de su ministerio. Así es que podríamos decir, como en algún momento también ya lo hemos mencionado, nuestro Señor Jesús, Él sanó evidentemente a quienes sufrían enfermedades, Él resucitó muertos, Él expulsó demonios, Él alimentó grandes multitudes de personas quienes tuvieron hambre. Y bueno, definitivamente el pueblo estaba muy emocionado, pero además también el pueblo estaba asombrado por la manera en la cual nuestro Señor Jesús hacía todas estas cosas. Aún dicen de que las multitudes se ponían allí delante de nuestro Señor Jesús para que a lo menos la sombra de nuestro Señor Jesús, por lo que de acuerdo a cómo estaba el sol en la ubicación, a lo menos la sombra le pueda llegar de lo que era el cuerpo de nuestro Señor Jesús, y que aunque sea la sombra de Él pueda sanar a quienes fueron allí a Él. Así es que nuestro Señor Jesús habló, además de
de muchas enseñando el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesús, su forma, su predicación era realmente algo impresionante. No era como en los líderes de su tiempo, ¿no? Personas eruditos en las cuales hablaban y cansaban probablemente muchos de ellos, sino de que la palabra nos dice que Jesús realmente tenía autoridad, y eso caía bastante bien a las personas. Muchos de ellos dijeron en algún momento: ¿quién es este? ¿Quién es este hombre? Realmente, ¿quién habla con tanta autoridad? Y eso realmente causaba mucha impresión delante de las personas. Allí la palabra, por ejemplo, Mateo 4:25 nos dice de que mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán le seguían. No era solamente donde Jesús andaba, se paraba y de pronto una poca cantidad de gente allí aislada solamente estaba con él. La gente, en la medida que el prestigio de nuestro Señor Jesús fue creciendo, multitudes de personas acudían a él para poder no solamente ser sanados, sino también para escuchar su palabra. Allí en el monte, también en el Sermón del Monte, la palabra nos dice que allí le seguía mucha gente, dice en Mateo 8:1. También dice que se le juntó mucha gente y entrando, dice, él allí en la barca se sentó y toda la gente estaba allí en la playa oyendo su predicación. También nos dice allí Mateo capítulo 13, verso 2. Así que por donde nosotros podemos agarrar y tomar la palabra y ver en los libros sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, nosotros podemos ver realmente cómo nuestro Señor Jesús en cada tiempo que fue avanzando los días y los meses, su ministerio se fue ampliando porque realmente la gente estaba allí mucho cerca de él, ¿no? Lucas registra un tiempo en que dice que se juntó la gente por millares. La multitud dice que fue tan grande tanto que unos a otros, dice, se atropellaban para huirle. Por ejemplo, eso nos dice en Lucas 12:1. Así que realmente nuestro Señor Jesús fue un hombre pero muy conocido. Históricamente es innegable, totalmente innegable su existencia, y no por nada evidentemente el mundo está dividido en dos, en lo que nosotros consideramos como antes de Cristo y después de nuestro Señor Jesucristo. Pero por supuesto, en la medida que fue creciendo su fama en nuestro Señor Jesús, paralelamente también fue pronunciándose cada vez más el tema de la hostilidad hacia él. En muchos textos también la palabra nos va mostrando de que de alguna manera los líderes religiosos fueron poco a poco siendo antagonistas de nuestro Señor Jesús, y este antagonismo fue de algo reservado, muy sutil al principio, pero luego esto empezó a ser cada vez más mostrándose de una forma tan abierta que llegó por supuesto a lo que fue allá su muerte. Así que todos estos ejemplos que la palabra de Dios nos muestra, en que la palabra de Dios se complementa a sí misma, nosotros podemos ver a nuestro Señor Jesús que fue un hombre de bienes, un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre de milagros, un hombre que amaba a su nación, amaba a Israel. Qué lindas esas palabras, o bueno, a mí digo en cierta medida lindas, cuando viene esa mujer sirofenicia y le dice: Señor, por favor, ¿no? Hazme este bien. Y el Señor le dice: yo soy solamente enviado a los hijos de Israel. Y ella le dice: sí, Señor, es verdad, pero aún los perrillos esperan de sus amos que aunque sea la sobrita se les caiga debajo de la mesa. Nuestro Señor Jesús agarró y le dijo: oh mujer, realmente grande es tu fe, hágase como tú dices. Nuestro Señor fue realmente un hombre bastante bondadoso y fue una persona pero muy hacedora de milagros. Así que hoy lo que vamos a hablar a través de este texto de Juan capítulo 5, versos 1 al 16, básicamente vamos a dividirlo en dos, uno del versículo 1 al 9a, en el cual vamos a hablar acerca de este milagro específico que hizo nuestro Señor Jesucristo, y luego vamos a ver del 9b hasta el 16 en cuanto a la oposición que nuestro Señor Jesucristo recibió. Allí vemos en estos versos que acabamos de leer, versos 1 al 9, ¿no? El milagro de la sanidad que hizo nuestro Señor Jesús. Empieza allí diciendo de que nuestro Señor estaba en una fiesta. Hay 6 oportunidades durante los 21 capítulos que el libro de Juan menciona en que nuestro Señor Jesús estuvo en una fiesta, y Juan por lo general siempre menciona estuvo en la fiesta de los tabernáculos, estuvo en las Pascuas, pero particularmente en este texto no menciona específicamente cuál era la fiesta en la cual nuestro Señor Jesús estaba. Pero dice allí de que nuestro Señor Jesús subió a Jerusalén. Verso 1 dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y
Y hay en Jerusalén, dice, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, es decir, tiene 5 entradas. En estos yacía allí una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí también, dice, un hombre que ya llevaba 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, ¿no? Hasta aquí en este texto, hasta donde dice y era antes del día de reposo, ese no es parte de este lugar, pero aquí es donde vemos justamente, queridos hermanos, esta emocionante historia de nuestro Señor Jesús. La Biblia nos dice, Él está allí en Jerusalén, es debido a una fiesta. Allí también en ese lugar en Jerusalén dice que estaba el estanque de Betesda. Este estanque dice que se caracterizaba porque, bueno, dice que era un lugar milagroso. A propósito, hablando acerca de este tema de los milagros, ustedes saben que mientras los escritos o los manuscritos, las copias de quienes hicieron los escribas, mientras más antiguo sea, por supuesto tiene mayor veracidad, y mientras más nuevo sea el escrito, evidentemente tiene sus particulares que aún todavía podríamos desconfiar un poco. Y en este caso en particular, los manuscritos más antiguos no mencionan parte del verso 3 y también no mencionan el verso 4. Los manuscritos más antiguos acerca de la carta del apóstol Juan no mencionan, por ejemplo, esta parte del ángel, y no mencionan como que el ángel viniera y moviera el agua de tal manera que eso produjera en cierta medida la sanidad de las personas quienes estaban enfermas. Pero sí, por el aspecto histórico, hay escritos acerca de este lugar que mencionan de que este lugar podría tener ciertas particularidades medicinales, porque el color del agua era un color rojizo y muchas personas atribuyen a que probablemente tendría algunas propiedades medicinales. Así es que, bueno, eso nada más un poco para tratar de aclarar este tema de que de pronto nosotros podamos suponer de que era un ángel el que descendía para hacerlo. Así que nuestro Señor Jesús está allí. Dice que allí en Jerusalén, allí estaba la puerta de las ovejas y allí estaba este estanque llamado en hebreo Betesda, y lo cual tenía, dice, estas 5 entradas. Betesda en la voz griega, en hebreo, Betesda es en la voz griega, pero en arameo y en hebreo significa casa de misericordia. Eso es lo que significa en sí la palabra Betesda, casa de misericordia en hebreo y en arameo. Dice que allí también, como acabamos de leer, había una multitud de personas que yacían en ese lugar. Allí los pórticos de alguna manera eran una oportunidad para que la gente enferma se pudiera apoyar y de alguna manera tener un poco de reposo, ¿no? Y de cuidado hacia el sol o la lluvia que pudieran tener. Ellos agarraban y se ponían allí entre esos pórticos. Así es que estaban allí, dice, personas ciegas, estaban allí cojos, estaban allí paralíticos, ¿no? En ese lugar. Y nuestro Señor Jesús intencionalmente acude a este lugar para agarrar y hacer en este caso un milagro que simplemente lo hace por su soberanía. Qué interesante que nuestro Señor Jesucristo, aunque la palabra de Dios menciona de que justamente era una multitud allí, ciegos, cojos y de todo tipo de enfermedades, nuestro Señor va específicamente y se dirige hacia este hombre. La palabra dice que nuestro Señor supo, dice, de que este hombre estaba muchos años en este lugar, así que eso nos da claramente a entender de que nuestro Señor Jesús en su divinidad, en su omnisciencia, comprendió de que este hombre realmente llevaba muchos años, casi 4 décadas, en esa condición. Así es que nuestro Señor llega allí y lo ve, dice, a este hombre que está acostado. Dice que él ya llevaba allí mucho tiempo. Qué curioso es que nuestro Señor Jesucristo le dice a este hombre esta pregunta, ¿no? Parece un poco capciosa. Le dice, ¿quieres ser sano? ¿No? Es la pregunta que nuestro Señor Jesús le hace a este hombre. Más o menos allí sería como que
no sé, tratar de responder de alguna manera, el hombre, quien está enfermo, le responde allí a nuestro Señor Jesús, pero no responde exactamente de acuerdo a la pregunta que nuestro Señor Jesús le hizo. Este hombre, por haber estado tantos años en ese lugar, por no haber recibido sanidad durante todo ese tiempo, realmente vemos aquí a este señor que está realmente muy frustrado y muy cansado. Las palabras que este hombre hace es, Señor, bueno, lo cierto es que el agua se mueve. No sabemos si él realmente creía de que el agua se movía porque era un ángel, pero en realidad eso no es lo importante, sino de que él dice, Señor, el agua se mueve y cuando yo trato de llegar allí, ya hay otro que me ganó. Lo otro que es interesante mostrar acá también es que no sabemos si realmente este hombre era paralítico o si tendría algún otro tipo de enfermedad, de tal manera que tal vez esa misma enfermedad le causara el hecho de que él no se pudiera mover con facilidad allí en el interior de lo que era este lugar. Así es que este hombre le dice allí estas palabras: no tengo, Señor, quien me meta en el estanque cuando el agua se agita, entre tanto que yo voy, allí otro desciende. Yo pienso en ese momento y digo, ¿qué será el hombre? Tal vez tendría la intención de decir, Señor, si tú esperas conmigo, si tú te mantienes a mi lado y cuando de repente allí salga allí la oportunidad, tú nada más agarras y me avientas y para que yo entre ahí al estanque. Quizás podría ser algo en lo que este hombre estaba tal vez pensando con respecto a Jesús cuando Jesús le dijo si quería ser sano. Pero miren esto, amados hermanos, que aquí es donde vemos evidentemente la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús no se había mostrado allí delante de él como una persona quien hacía milagros. Aunque claro, le hizo la pregunta, pero claramente por el verso 13 nos damos cuenta de que este hombre definitivamente no conocía absolutamente nada de nuestro Señor Jesús. No sabía quién era, no sabía lo que hacía, solamente lo ve allí a Jesús que está enfrente de él y quien le hace esta pregunta. Pero la palabra allí nos muestra de que nuestro Señor Jesús no necesitó de que él conociera a Jesús. La palabra allí nos muestra de que no necesitó de que él supiera de que Jesús era aquel que hacía milagros. La palabra nos muestra que Jesús no necesitó de que él tuviera fe en Jesús para que Jesús lo sanara, sino simplemente Jesús en su soberanía agarró y actuó. Las palabras en las cuales Jesús utilizó esos verbos fue: agarra, toma tu lecho, ¿no? Levántate, toma tu lecho y anda. Estas tres palabras, por supuesto, están en imperativo. Estas palabras están allí diciéndole, expresando la totalidad de él en una curación. Y esto evidentemente es lo que distingue a nuestro Señor Jesús de muchas cosas que aún incluso actualmente ocurren en el mundo. En el mundo hay muchos milagreros. En el mundo hoy la doctrina de la voluntad positiva, o háblalo de una manera positiva, o tú eres sano por la fe, son cosas en las que hoy mucho abunda. Hoy las personas están diciendo por allí de repente, tú serás sano si tú crees, y si tú crees tú vas a sanar, ¿no? O de repente la persona va a cierto lugar y ahí hay de repente un cierto milagrero y le dicen, en el nombre de Jesús ya está sanado, ahora ve allá las terapias, porque allá ya con las terapias te vas a sanar definitivamente. Nuestro Señor Jesús no utilizó absolutamente nada de eso. Nuestro Señor Jesús, por lo que Él es, Él simplemente agarró, así como la palabra de Dios nos indica en el libro de Génesis, que cuando nuestro Dios simplemente habló, las cosas nada más sucedieron. En la misma manera nuestro Señor Jesús simplemente agarró y habló e inmediatamente hizo en el hombre una sanidad total y completa. Esa es la manera en la cual nuestro Señor Jesús siempre obró. Esa fue la manera en la cual nuestro Señor Jesús se caracterizó por hacer. Nuestro Señor Jesús, cada vez que Él agarró y quiso hacer o sanar a alguien, fue siempre de una forma muy inmediata. No necesitó de que esa persona vaya y se haga ciertas terapias o cosas por el estilo para que esa persona recién sanara completamente. Eso es lo que diferencia a nuestro Señor Jesús de muchas personas quienes osan en cierta manera agarrar y utilizar el santo nombre de nuestro amado Dios para decir o para en cierta medida mentir a personas con respecto a sus sanidades personales. Así que nuestro Señor Jesús se destacó por esto.
Y en cierta medida nosotros, hermanos, somos parecidos a este hombre. En cierta medida el hombre, la humanidad, es algo parecido a este hombre quien necesitó sanidad. Así como este hombre no conocía a Jesús, así como este hombre no tenía absolutamente al principio ninguna fe en él, hay muchas personas que todos nosotros necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que de la misma manera en que la enfermedad invadió y lo hizo a este hombre una persona totalmente inútil y frustrada, el pecado hace lo mismo en la vida de las personas. Y así como nuestro Señor Jesucristo agarró y ordenó a este hombre que él simplemente se levantara, lo sanara y se levantara y se fuera, de la misma manera nuestro Señor Jesús hace esa obra de milagro de salvación en la vida del hombre. Toda la humanidad, amados hermanos, necesitamos de él. La palabra de Dios nos dice de que realmente todos somos inútiles, de que no hay uno que se pueda destacar delante de Dios. No hay ninguna persona quien pueda estar delante de él. No hay ninguna obra meritoria que podamos hacer, porque Isaías dice: todos somos como suciedad, y nuestras justicias, aún las más perfectas que para nosotros puedan ser, todas nuestras justicias delante de él son como trapos de inmundicia. Así que, estando justamente este hombre allí en el estanque, en esa misma condición, frustrado, lleno de precariedades, lleno de pensamientos negativos en su mente, y aún ni siquiera sabiendo quién era Jesús, lo más importante de esto es que Jesús no necesitó que él creyera en él. Simplemente Jesús, por su soberanía, él actuó. Me hace recuerdo a aquello que hemos estado aprendiendo allí en Romanos capítulo 8, cuando Romanos dice de que nuestro Señor Jesús estuvo allí, a quienes él llamó, dice la palabra. A todos a quienes nuestro Señor ha llamado, dice, les ha dado este propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas por las cuales hemos sido llamados por nuestro Señor. Y ese propósito para el creyente es de que cada vez más el creyente se asemeje a nuestro Señor Jesucristo. El propósito de nuestro Señor, de Dios, nuestro Padre Celestial, es que cada uno de nosotros pongamos a Jesús en ese lugar preeminente en nuestras vidas, de que Él ocupe ese lugar de preeminencia, es decir, que Él ocupe ese primer lugar en nuestro corazón. Usted y yo lo necesitamos, en la medida en que nosotros permitamos de que sea Dios, por medio de su Espíritu Santo, que gobierne nuestras vidas. Sin lugar a dudas, nosotros tendremos cada vez nuestras vidas cada vez más con propósito, cada vez más con gozo y cada vez más lleno, por supuesto, del Espíritu Santo. Y el estar lleno del Espíritu Santo para nosotros significa justamente amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre y templanza. Así que, amado hermano, hay definitivamente mucha relación que nosotros tenemos con este hombre. Tenemos mucha relación porque así como él estaba sujeto a su enfermedad, nosotros, dice la palabra, toda la humanidad hemos estado sujetos al pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sobreabundó en este hombre. Al instante, dice la palabra, este hombre fue sanado. Él agarró, tomó, dice, su lecho, que era más o menos algo parecido como a una estera, así, algo práctico, liviano. Tomó, dice, su lecho, agarró, lo puso en su hombro y ya nomás él se echó a andar. De la misma manera, nosotros es lo que la obra del Señor hace en la vida del creyente. Simplemente lo hace así. En algún momento en la vida del creyente, algo como cuando agarró Juan y dice que cuando vino María y dijo: el Señor Jesús ha resucitado, he ido allá a su sepulcro y Él no está. Créanme, le dijo a sus discípulos, y los discípulos Pedro y Juan dice que corrieron, y aunque Pedro fue el primero en correr y Juan estuvo detrás de él, al final fue Juan quien llegó primero hasta donde estaba el sepulcro. Y dice que cuando cuando Juan el discípulo bajó primero y llegó hasta donde estaba el sepulcro de nuestro Señor Jesús y vio las vendas como estaban envueltas, dice, ¡pum!, se le alumbró el foquito. Se le alumbró el foquito. Dice que él inmediatamente vio y creyó. Esa es la manera en la cual nuestro Señor Jesús obra en nuestras mentes. Eso es lo cual la palabra de Dios nos denomina a nosotros como el cambio de mentalidad. La obra que solamente Dios hace en la vida
de todo aquel que en algún momento llegó a creer en Él, pero aún todavía lo curioso todavía de todo esto es que ni siquiera la fe es nuestra, sino que aún por su gracia, aún hasta la fe es depositada para nosotros en que creamos. Qué interesante es poder ver de que aún cuando nosotros nos ponemos a indagar y a investigar un poco más acerca, aún hablar de la fe, ni aún siquiera la misma fe viene del creyente, sino de Dios. La obra completa de salvación viene de Dios y absolutamente el hombre no hace nada, sino solamente, bueno, dice la palabra, creer. Así que, hermano, usted y yo tenemos realmente mucho que agradecerle al Señor. Este incidente de allí nos ilustra a la perfección la gracia soberana de nuestro Señor en acción. Allí estaban todos los enfermos en el estanque, pero Jesús solamente fue y se dirigió a este hombre. No había nada en él que lo hiciera más merecedor que los demás. Tampoco andaba buscando a Jesús. Fue Jesús quien se acercó a él. El Señor no lo escogió porque preveyera que él tenía la fe para creer en una sanidad. Nunca expresó fe en que Jesús lo podría sanar. Así sucede con la salvación. De la raza caída de Adán, espiritualmente muerta, Dios seleccionó y redimió a sus escogidos simple y llanamente por su elección soberana. Usted y yo tenemos este gran privilegio de haber sido llamados hijos de Dios por la soberana voluntad del Señor en nuestras vidas. Por tanto, aún más todavía es mucho más meritorio nuestro Señor en ser glorificado en cada uno de nosotros. Ese hombre, yo me lo imagino de repente allí, aunque quizás la Biblia no lo menciona, pero yo si estuviera en su lugar, evidentemente yo estaría saltando ahí, como normalmente decimos, saltando de una pata. Como cuando agarró Pedro allí en el pórtico también de Salomón en Hechos capítulo 2, si no me equivoco, es que dicen que está ese hombre mendigo allí esperando nada más recibir unas monedas, pero Pedro y Juan están allí en ese momento y le dicen, bueno, oro y plata no tenemos, pero lo que tenemos en el nombre del Señor Jesucristo te damos, levántate y anda. Y en ese momento ese hombre agarró, se levantó y saltó y danzó y alabó al Señor en ese momento por la obra que nuestro Señor había hecho por medio de Pedro y de Juan. Hermanos, cada uno de nosotros como creyentes debemos realmente de regocijarnos en el Señor por esa obra de salvación que ha hecho en usted y en mí. Yo no lo creo honestamente que cada uno de nosotros tengamos que subestimar lo que Jesús ha hecho en nosotros, en limpiarnos. Cada uno de nosotros hemos cometido todo tipo de pecados, pero más allá de eso el hecho es de que Jesús nos ha dado salvación a pesar de las obras que nosotros hemos hecho. No teníamos absolutamente nada digno en lo cual Él se fije a nosotros para que Él pueda agarrar y darnos esa gracia, sino simplemente fue de su pura voluntad. Simple y llanamente de esa manera. Simplemente así es porque Dios lo quiso. Y si usted y yo estamos aquí, hermano, no solamente Dios es que merece ser glorificado en este lugar, sino que Dios merece ser glorificado en cada área de nuestras vidas, en todo lugar y en todo momento, en cada día, hasta que Él nos lleve. Usted y yo tenemos que hacerlo. Y yo le animo a que sea de esta manera, en el trabajo, en los estudios, con nuestros compañeros, con nuestros amigos, en el mercado, en el negocio, en la casa, donde estemos. El Señor debe estar de una forma permanente y por nosotros plenamente consciente de que Él esté permanente en nuestra mente ocupando ese lugar. Así que esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. En el verso 9 termina con estas palabras cuando Jesús le dijo, agarra, toma tu lecho, anda, y dice en ese momento Él fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Pero a partir de allí viene la segunda parte de esta pequeña presentación, que es lo que viene del verso 9b en adelante hasta el verso 16. Dice allí, y era día de reposo. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo. No te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, es que el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después que le halló Jesús en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor.
El hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Así que, hermanos, aquí lo que podemos ver es de que nuestro Señor Jesús hizo este milagro. Pero bueno, nuestro Señor Jesús no hacía los milagros de acuerdo al día en el cual estaba, ¿no? Si era un día de reposo, el Señor no decía, ay, pucha, es día de reposo, respetaré el mandamiento de los eruditos y bueno, descansaré hoy. No, es más, nosotros podemos imaginarnos de que nuestro Señor Jesús, aún incluso de manera intencional, haya justamente provocado esto. La palabra allí nos muestra de que evidentemente había mandatos acerca del día de reposo. Éxodo capítulo 20, el Señor dice, ¿no?, de que no trabajarás en el día de reposo, es día de descanso. Pero esto hacía más o menos una atenuante al hecho de que el hombre debía de descansar de aquellas cosas que eran rutinarias para él en el tema laboral. Vemos un ejemplo bastante drástico que nuestro Señor hizo, la decisión que tomó, cuando posterior a ese mandato que nuestro Señor mandó, más adelante dice que encontraron a un hombre que estaba allí buscando leña y agarraron, dice, a este hombre y lo tomaron y lo llevaron allí como que esté preso y consultaron al Señor y el Señor dijo, ese hombre debe morir, y lo mataron, ¿no? Lo mataron. ¿Por qué? Porque ese hombre no estaba respetando un mandato en el cual el Señor había dado. Sin embargo, lo cierto es de que este mandato, con el tiempo, con el pasar de los siglos, los eruditos habían hecho de este mandato realmente algo que era una carga muy pesada para los israelitas. Ellos habían agarrado y habían tomado este mandamiento a tal punto de que ya era realmente bochornoso el hecho de aún imaginarnos de que hacía nada más un momento que había estado tantos años, evidentemente los líderes religiosos no sabían, pero era un hombre que había estado allí enfermo y que se lo estaba acabando de sanar. En lugar de ser un momento de agarrar y decir, bueno, he sido sanado, y que en ese momento sea un momento de regocijo aún también para los líderes religiosos y para todos los judíos quienes puedan estar allí, en lugar de hacer eso, los líderes religiosos inmediatamente, lo primero que se le vino a la mente no fue el tema de que qué bueno que te sanaste, sino que lo que se le vino a ellos fue, oye, ¿y por qué fue en sábado? Pudo haber sido otro día. Lastimosamente la mente de estos hombres estaba realmente muy, pero muy a tabla rasa, a un legalismo tan, pero tan crudo, de tal manera que nuestro Señor Jesús cada vez era mucho más que no quería ese tipo de pensamiento y de actuar de los líderes religiosos de ese tiempo. Esta oposición era realmente lo que ocasionó y cada vez más llevó a nuestro Señor Jesucristo a que se cumpliera lo dicho en las Escrituras, de que Él tendría que ser crucificado justamente por este tipo de antagonismo, de oposición hacia lo que Él hizo. Así que la palabra allí le dice, no te es lícito, le dijo. ¿Por qué? Porque eso reflejaba lo que el judaísmo era en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Un judaísmo degenerado, un judaísmo que estaba a punto de convertirse en un ejercicio vacío de piedad, un vacío lleno de hipocresía y lleno de un legalismo totalmente así, exagerado. Así que nuestro Señor Jesús evidentemente en muchas oportunidades Él se enoja contra ellos. Él se enoja contra este tipo de reglas que no eran precisamente un mandato como tal, porque al final el mandato venía con un tema de alivianar la carga de los israelitas. Al final del día de reposo era un día de descanso, era un día de adoración, era un día de dejar aquellas cosas del cotidiano trabajo para solamente enfocarse en un día de descansar y adorar al Señor, de buscar su presencia. No era de agarrar y de poner más carga aún todavía sobre las personas, sobre los israelitas. Así es que esta hipocresía evidentemente fue la causa principal del enojo de nuestro Señor Jesús. Las reglas de los rabinos malinterpretaban el designio de Dios para el día de reposo. Este no era el medio para obtener la aprobación de Dios como parecen haber sugerido los rabinos. El día de reposo era más que una simple regla para los humanos, era un regalo para ellos. Debía usarse para honrar a Dios, para beneficiar a su pueblo. Pero sin embargo, lastimosamente, esto venía a ser para ellos este tipo de cosas en las cuales aún los líderes religiosos llegaron a enceguecerse, a prácticamente endiosar el día de reposo. Así que nuestro Señor Jesús evidentemente no violó la ley de Dios, sino que nuestro Señor Jesús vino en cierta medida a una violación de la ley rabínica.
Este día de reposo, cuando ellos le dijeron no te es lícito llevar allí tu lecho, ellos en vez de alegrarse de la sanidad del hombre, más bien lo castigaron. Lo castigaron por romper esas leyes triviales que ellos tenían. Así que, hermanos, esto a veces puede tal vez en cierta medida ocurrir en la iglesia. Dios nos libre a nosotros de que como creyentes nosotros vengamos a tener una actitud fariseica hacia el comportamiento de nuestros hermanos. La palabra de Dios allí en Gálatas capítulo 6:1 nos dice que si nuestro hermano es encontrado en algún pecado, dice, vosotros que sois espirituales, id con ellos, dice, en empatía y restaurarlo, en amor. El Señor lo que busca en la iglesia es que cuando un hermano si cayera en algún pecado, nosotros, dice, debemos de agarrar y en amor, poniéndonos en el lugar de ese hermano, como que si nosotros mismos fuéramos, dice, los tentados o quienes pudiéramos en un futuro ser tentados, actuar con empatía. Porque en Proverbios también, de acuerdo a lo que vamos leyendo en la palabra de Dios, dice el proverbio tan lindo, dice que el amor cubre multitud de pecados. No hay cosa más linda que esa gracia sazonada con sal. No hay cosa más linda que ese ir con ese hermano y poder corregirlo en amor, cuando el hermano está en una situación en la cual no debe de hacer. Así que, hermanos, aún en cierta medida, de manera personal, soy consciente que a propósito de eso también a mí muchas veces tengo que lidiar esto con el Señor y pedirle al Señor que me dé a mí entendimiento para poder de alguna manera actuar como Él quiere que como hijo suyo y como líder en la iglesia actúe. Pero todos, amados hermanos, somos llamados a eso. Todos somos llamados a que nosotros actuemos de una forma de acuerdo a la palabra de Dios para poder procurar sanidad en la vida de nuestros hermanos cuando ellos incurren en alguna transgresión. Así que quiero animarlos en este aspecto, hermano. Los judíos definitivamente ignoraron este milagro. Los judíos se agarraron y se enfocaron en que, ay no, ese milagro pudo haber sido cualquier día, pero ¿por qué sábado? No, es pecado, le dijeron a este hombre. Y por eso es que justamente buscaron a Jesús de una forma tan desmedida y llegaron a una oposición tan directa hacia Él que llegaron al punto, por supuesto, de la muerte en la cruz. No escapaba, evidentemente, esto a nuestro Dios. Sabemos que en el libro de los Hechos dice de que esto ya venía por consentimiento y venía por voluntad de Dios de que estas cosas iban a pasar. Pero lo cierto es de que estos judíos pudieron haber hecho de otra manera, actuado de otra forma. Sin embargo, sus mentes y sus corazones estaban en una rebelión tan activa en contra de Dios que los llevó a cometer este tipo de atrocidad contra nuestro Señor Jesucristo. Y de la misma manera, amados hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. La Biblia nos dice, nosotros somos templo del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros como creyentes somos templo del Espíritu Santo y el Señor espera de que nosotros podamos magnificar a Cristo no solamente en nuestro cuerpo, sino principalmente empezando desde nuestra mente y nuestro corazón. Bien, así que, hermanos, esta historia realmente es una historia bastante grata de un suceso, un acontecimiento hecho allí en el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesús. Él tomó esta decisión soberana de sanar a este hombre, no necesitando que este hombre crea en Él, no necesitando de que este hombre aún ni siquiera lo conozca, pero nuestro Señor Jesús hizo su obra soberana. Hoy nuestro Señor Jesús actúa, por supuesto, por medio de sus hijos, en el hecho de que su palabra nos dice allí en Mateo capítulo 28, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado hasta que yo vuelva. Por tanto, amados hermanos, usted y yo somos llamados a compartir de nuestra fe, a hacer, así como nosotros fuimos sanados de nuestros pecados, así también nosotros seamos instrumentos de Dios para que otras personas, como este hombre estaba así postrado por su enfermedad, así muchas personas están postradas por el pecado, estas vengan a resucitar en el nombre de Cristo Jesús. Bien, vamos a orar. Amado Señor, gracias por mostrarnos realmente esta pequeña acción, o por no decirlo en realidad, esta grande acción de nuestro Señor Jesús hacia un hombre en misericordia.
38 años estar postrado, ya sea porque tal vez era paralítico o porque la enfermedad tal vez lo debilitaría tanto que no tenía aún la capacidad de poder llegar hasta ese estanque, según él creía de que podía ser sano. Padre, no necesitaste de ninguna de esas cosas. Solamente nuestro Señor Jesús estuvo allí. Y así como ordenó en la creación y simplemente con la palabra solamente fue dicho y fue hecho, de la misma manera nuestro Señor Jesús solo habló e inmediatamente el cuerpo de este hombre vino a una sanidad completa. Padre, de la misma manera hoy aún vivimos, Señor, una multitud de personas necesitan de usted. Personas que pueden estar allí, Señor, ricos y acaudalados, con su cigarrito fumando, creyendo que no necesita de nada ni de nadie. O personas pobres quienes están en las calles. O personas comunes como nosotros, Señor, que allí viven cada día con su propio afán, pero creen que no necesitan de nada ni de nadie. Señor, todos ellos, desde el hombre más rico hasta la persona más pobre, Señor, todos los seres humanos necesitan de usted. Necesitan de esta única provisión que usted ha enviado por medio de nuestro Señor Jesús. Padre, le pedimos, Señor, que nos utilice como instrumentos suyos. Asimismo, también en su iglesia le rogamos que ninguno de nosotros, ni en el liderazgo, ni nuestros hermanos, actuemos, Señor, con una actitud fariseica, sino, Padre, que cada uno, Señor, de acuerdo a su madurez que tú has dado, tú has puesto ese crecimiento en el corazón, Señor, cada uno pueda entender la manera en la cual tú actuarías en el momento de una situación adversa. Padre, ayúdanos a ser empáticos ante las situaciones. Padre, ayúdanos a tener discernimiento espiritual en los momentos en los cuales sean necesarios actuar. Padre, danos amor en esos momentos duros. Padre, y ayúdanos y llévanos a cubrir multitud de pecados con tu amor. Padre, te lo pedimos esto. Ayúdanos. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén.